Luego de semanas combatiendo hordas comunistas bajo un ardiente cielo rojo, Artosh regresa victorioso para continuar su lucha. Bueno, no. La realidad es bastante más aburrida. Se juntaron las fiestas, el agotamiento de fin de año, el calor insoportable y además me apesté. Por eso no grabé más. Pero dije que no iba a abandonar esto, so here I am. Y con un tema bastante polémico. Las feministas ¿deberían ser libertarias? Pues no creemos en la amistad entre el hombre y el orco. The age of men is over. The time of the Feministas. has come. Bueno, ya de por sí la pregunta anterior, así como el título del video, fueron una vulgar trampa amarillista o clickbait. Desde ya que las feministas actuales, tercera o cuarta ola, ya la verdad que ni sé, no cuadran de ninguna manera bajo las ideas del liberalismo. Y bajé un poquito la luz porque me estaba quedando ciego. Lo que en verdad me interesa analizar es si las mujeres, en general, así como cualquier disidencia sexual, deberían apoyar al liberalismo. Pero antes de explicar los motivos para cada uno de los puntos recién nombrados, quiero aclarar una pequeña cuestión derivada de un comentario en mi video anterior de ecolibertarios. Creo que había sido en una publicación de Instagram. La cosa es que un vago me tiró algo así como que esto de pretender que la gente sea libertaria o sugerirle que solo bajo el liberalismo les va a ir bien es igual que cualquier movimiento político radical que busca adeptos. Desde ya que jamás refutó nada de todo lo que se planteó en el video, pero bueno. Primero, el liberalismo no es tanto una ideología, sino más bien una filosofía. Segundo, la misma parte de análisis racionales, no pasionales. Tercero, no se fomenta el culto al líder, más allá de que algunos referentes así lo quieran pintar. No se trata ni de Milei, ni de Esper, ni de la bandera de Galsen, ni de los partidos libertarios. Se trata del modelo, uno racional que le permite a la gente vivir sin que el Estado se meta en todo. Bueno, tampoco es un modelo como tal, sino más bien una serie de pautas, conceptos y prácticas, pero ya sería abrir demasiado la explicación. Cuarto, que la reducción impositiva, la quita de regulaciones, el Estado chico y eficiente, la reducción del gasto público y demás sean cuestiones defendidas por el liberalismo es algo anecdótico. Lo que importa es que se lleven a cabo esas medidas, simplemente por una cuestión lógica y racional. Además, andar detallando cada una de las características solo para no decir la palabra liberalismo sería algo bastante estúpido, ¿no? La verdad es que recién durante la cuarentena me enteré realmente lo que era el liberalismo y sin embargo yo tengo posteos míos en Facebook de hace 10 o 12 años donde ya pedía reducción de Estado, quita de impuestos y demás. Es decir, insisto, es sencillamente anecdótico que pedir esas cosas sea liberal. Criticar al liberalismo sin refutar sus bases no es más que un ad hominem pedorro, partidista y politiquería barata. Así que si van a criticar, que sea con argumentos. Dale, loco, media pila. Volviendo al tema en cuestión, las hordas feministas de Barad-dûr jamás podrían congeniar con la serpiente amarilla por el simple hecho de ser un movimiento fascista, autoritario e interventor que busca privilegios a base de mentiras, sentimentalismo barato y todo financiado con toneladas de impuestos. Todo el esfuerzo que hacen los laburantes no es suficiente, pues las políticas de género demandan cada vez más gasto, directo e indirecto. Porque no olvidemos que todo esto requiere de mucho más Estado, y oficinas, y secretarías, y ministerios, etcétera, etcétera. Así que todos tenemos que tributar más y más, porque estos seres de luz, moralmente superiores, éticamente superadores, que jamás debaten nada, desde su posición de poder total en el Estado, te ordenan que financies sus gastos delirantes e infinitos. Te obligan a pagar por cosas que solo sirven para enriquecer a gente inútil, que no tiene más nada que ofrecer que discursos retrógradas, sexistas, racistas y demás. Todas cosas que encima dicen combatir. Y no termina ahí, sino que además adoctrinan, te obligan a hacer cursos, capacitaciones, asistir a charlas y meten su agenda política de mierda
en absolutamente todo, porque a falta de originalidad y talento, solo les queda intervenir lo que hacen otros. Y todo esto va totalmente en contra del liberalismo. De hecho, están bastante cerca del nacionalsocialismo. Tienen un discurso extremista e intolerante bastante parecido al de Adolfito. Por otro lado, las mujeres en general y cualquier persona LGBTQ, etc., sí debería ser libertaria. ¿Y por qué los pongo en la misma bolsa? Porque así lo hace la ideología de género y porque hacer 2 videos para esto no tendría ningún sentido. Ahora bien, los motivos, las razones y las circunstancias para sostener mi afirmación. Recursos, capacidad y posibilidades. Recursos. Como siempre digo, para todo hacen falta recursos. Para que haya menos pobreza, para que haya infraestructura y para cualquier tipo de medida, actividad o inversión. Y no, nada de todo eso significa recursos del Estado. La sociedad misma requiere recursos para avanzar. Y el Estado se come gran parte de esos recursos. Una suerte de pozo negro donde se pierde la guita en vaya uno a saber qué. La riqueza o recursos se generan bajo condiciones que favorezcan la generación de la misma. Y el modelo estatista es exactamente lo contrario a ello, mientras que el modelo liberal es el que empíricamente más lo favorece. No hay ejemplos reales de lo contrario. Si castigás la generación de riquezas con impuestos y regulaciones, la generación de riquezas disminuye, se estanca y finalmente desaparece, generando así las crisis. Hace 70 años que venimos experimentando lo mismo. Capacidad. Salvo que creas que por ser mujer sos inferior o una inútil, que no puede sola, si no es con la ayuda de papi Estado, tendrías que apoyar un sistema que valora el mérito y el esfuerzo. Salvo que pienses que haber nacido hombre y autopercibirte como mujer te convierte en un ser superior al cual le tienen que ceder el lugar de otros y otorgarle privilegios solo por la condición de autopercepción, deberías velar por un sistema que te permita crecer por cuenta propia. A ver, ¿qué es eso de exigir cupos de género, paridad y todo lo demás? Vamos por partes. En lo público, el sistema actual está podrido por muchas razones y ninguna de ellas es el patriarcado. Los gobiernos no buscan gente idónea para optimizar tiempos y generar un estado chico y eficiente. Los gobiernos solo quieren nepotismo, es decir, meter a sus amigotes, familiares, amantes, ñoquis y demás. Total, el gasto público puede ser infinito, financiado con impuestos, deuda y o emisión, como digo siempre. La cosa es hacer política barata y clientelismo con guita que no es de ellos. Un estado mínimo, chico y eficiente, minarquista podríamos decir, buscaría efectivamente gente capaz que realice las tareas de la mejor manera posible, indistintamente de cuál sea su preferencia sexual. Pero los liberpubers son re conserva. Eso de mezclar liberales con conservadores no tiene un pedo que ver. Ojo, ¿hay conservadores libertarios? Sí, más o menos. Apoyan muchas de las mismas causas, pero en sí no tiene nada que ver con el modelo liberal estar excluyendo o discriminando gente por sus preferencias sexuales. Y no forma parte de ninguna propuesta o proyecto presentado por ningún partido liberal. El conservador lo que no quiere es que financies ideología de género con sus recursos, que no lo obligues a contratar a alguien que no quiere y que no obligues a sus hijos a consumir discursos progres. Eso sería todo, básicamente. Solo a estos movimientos retrógradas de izquierda se les ocurre andar discriminando por el color de la piel, la sexualidad y demás. Recuerden, ser hombre heterosis es un pecado mortal y si sos blanco, el némesis de la humanidad. Al liberal le interesa producir más y mejor, le interesa competir y para eso hace falta gente útil, capaz, responsable y la sexualidad no tergiversa ni modifica ninguno de esos valores. En cuanto a lo privado, ¿por qué carajo tendrías que andar obligando a otros a hacer algo que no quieren? ¿Por qué un payaso que vive del esfuerzo de otros tendría algún tipo de autoridad para decirle al que se esfuerza y de hecho lo mantiene a que contrate a tal o cual persona porque sí? Solo por un discurso ideológico. Claro,
Total, los costos, los riesgos y demás los toma el boludo que genera empleo. Ese que arriesga todo y paga un transatlántico repleto de impuestos, al mismo tiempo que tiene que cumplir 12.000 regulaciones inviables y lidiar también con las demandas de los sindicatos y demás. Ese mismo es el que tiene que seguir cediendo para cumplir con una agenda política de gente que no genera laburo. Después no entienden por qué cada vez hay menos trabajo formal. Y esto nos lleva a posibilidades. Te pregunto esto: si vos querés hacer una empresa donde sean todas mujeres, nosotros desde el Estado deberíamos obligarte a contratar sí o sí la mitad de hombres. O si querés una empresa donde sean todos transexuales, ¿deberíamos obligarte a contratar la mitad del personal heterosis? En serio te lo pregunto. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Estarías de acuerdo con tener que contratar forzosamente gente que no querés? ¿O que ni siquiera sabés si existe para los puestos que tenés que cubrir? Si te parece mal que se contrate gente pura y exclusivamente por sus capacidades, es porque evidentemente jamás en tu vida generaste laburo, no sabés cómo es, no sabés el riesgo que implica y hablas al pedo, como todo zurdo resentido que no hace otra cosa más que patalear, mientras jamás pregona con el ejemplo. Dale, armate una cooperativa y mostranos lo bien que te va. Generar laburo y riquezas legalmente, bajo las condiciones actuales, y después nos contás. Dale, capo, la c*** de tu madre. Perdón, me sacan. Honestamente, creo que sobran mujeres y gente de todas las variantes sexuales, capaces y con condiciones tanto para ser excelentes empleados como para poder generar empleo. Lo que les falta, al igual que al resto del país, son condiciones viables para poder progresar. Actualmente, si quieren generar empleo genuino, tienen que lidiar con una de las presiones y esfuerzos fiscales más altos del mundo, junto con cientos de regulaciones, contratiempos, burocracia, inseguridad, sindicalismo mafioso, costo de vida altísimo, pocas opciones, etcétera, etcétera. Y lógicamente, bajo ese contexto donde generar empleo legítimo es tan complicado, eventualmente conseguir empleo legítimo también lo es. Realmente, salvo que de verdad piensen que no sirven para nada y que sin papi Estado no pueden, porque son licenciadas en género y diversidades, y se autoperciban unos inútiles cuyas habilidades solo son requeridas por el Estado, no deberían tener ningún problema con el modelo liberal. Al contrario, tendrían muchísimas más oportunidades. Hoy por hoy, el único y verdadero techo de cristal es el Estado con sus regulaciones, sus impuestos, su burocracia y demás. Y por millonésima vez, ¿no crees que sea así? Macanudo, genera vos empleo y después nos contás lo fácil que es. Además, ¿qué pensás que vas a lograr pidiendo más y más Estado? En serio te lo pregunto. ¿No te das cuenta que mientras más Estado y regulaciones hay, también hay menos empleo? Bueno, salvo que tu aspiración sea un puestito en el Estado. Eso sí está en auge. Lástima que esos sueldos se financien con la pobreza del país, con el IVA en la comida. Si sos una basura y no entendés o no te importa nada de todo esto, igualmente el destino de este modelo es Venezuela, porque sin un modelo de sector privado que produzca y genere riquezas, el Estado irremediablemente se va a terminar financiando con papelitos de colores, y tu sueldo no va a ser más que eso, papelitos que terminan tirados en la calle, y con los que no sabemos qué vas a comprar, porque en un país a puro Estado tampoco es que haya muchas opciones. Bueno, de momento eso es todo. Les pido disculpas por las demoras. Tengo varios guiones más en proceso. Con el tiempo los iré haciendo en la medida que pueda. Así que dentro de 2 o 3 años nos vemos con el próximo video. Gracias por quedarse hasta el final. Saludos.